Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. Hechos es un libro de acción en su totalidad: milagros, avivamientos, conversiones y resurrecciones, mártires, escapes de prisiones, muchedumbre iracunda y juicios ante reyes, naufragios, profecías, dificultades y conflictos demoníacos. Es un libro acerca de la gente. Los 75 personajes incluidos son apóstoles, evangelistas y laicos, sacerdotes, reyes y gobernantes, esclavos, carceleros y prisioneros. Es un libro que habla del crecimiento de la iglesia. Hechos comienza con una iglesia tan pequeña que podrían haberse reunido en una habitación. Termina con una iglesia que se propagó hasta el centro del Imperio Romano. Comienza con una iglesia judía local de una sola lengua y cultura. Termina con una iglesia internacional de muchas tribus, lenguas y culturas. Más que todo, Hechos es un libro sobre el Espíritu Santo. Él continúa con la obra que Jesucristo empezó en la iglesia. Se estima que el libro de los Hechos fue escrito en el año 63 después de Cristo y fue escrito por el autor Lucas. Cuando Lucas escribió Hechos, no le puso ningún título. Aproximadamente 150 años después de Cristo, los creyentes empezaron a llamar el libro de Lucas Hechos de los Apóstoles. Probablemente los creyentes escogieron este título porque el primer capítulo menciona los nombres de los apóstoles en Hechos 1:13. Pero a medida que se avanza en la lectura de Hechos, nos podemos dar cuenta de que no se vuelve a nombrar la mayoría de los apóstoles. Después de Hechos capítulo 1, los únicos mencionados son Pedro, Juan, Santiago y Pablo. En Hechos capítulo 1 al 12 se enfoca en Pedro y en Hechos 13 al 28 se destaca a Pablo. Es bueno saber las razones por las cuales Lucas escribió Hechos. Primero, Hechos sirve como un puente entre los evangelios y las cartas de Pablo. Segundo, Hechos nos enseña cómo creció la iglesia en número y en nuevos lugares, cultura y en teología. Tercero, Hechos explica y defiende la iglesia. Cuarto, Hechos sirve como una guía de fe y conducta. Bienvenidos a Familias de Pacto. Cada sábado presentamos un nuevo tema basados en la palabra de Dios, con el fin de promover una mejor convivencia. En esta ocasión abordaremos un tema esencial para tu vida conyugal y familiar. Dejamos con ustedes a nuestros anfitriones de hoy, los esposos Pineda Tul. Buenos días, bienvenidos al programa Familias de Pacto del Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central. Recuerda que puedes sintonizar los programas todos los sábados a partir de las 8 de la mañana por Radio 760 y cada una de sus plataformas en internet como lo son Facebook y YouTube. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto para nosotros, la familia Pineda Tul, saludarlos nuevamente y estar en sus hogares de la forma en la que nos estamos escuchando el día de hoy. Y hoy queremos empezar con un tema que le pusimos aprendiendo a ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a dar inicio, mis hermanos. Como ustedes saben, hemos estado hablando del Espíritu Santo en este mes. Y hoy queremos hacer referencia en algo que nos ha gustado mucho, y yo creo que en estos tiempos el poder ser guiados por el Espíritu Santo es entenderlo, créanme que sí, es de mucha bendición y de mucha edificación para nuestras casas. Y queremos ir a Juan 16, del 7 al 8, si me haces favor. Sí, y en Juan 16... del 7 al 8. Ahí hay unas palabras que el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, siempre teniendo en cuenta de lo que iba a venir y lo que iba a suceder
cuando Él ya no estuviera en medio de sus discípulos, ¿verdad? El Señor Jesús, acordémonos que Él empezó a prepararlos a sus discípulos y ellos no entendían de que Él un día no iba a estar con ellos. Amén. Pero dijo que nos iba a convenir. No sé si lo tenés ahí. Y sí, de 7 al 8 dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Miren lo que dijo el Señor, les conviene que yo me vaya. Y la verdad es que al final usted y yo somos parte de lo que Cristo estaba diciendo, les conviene que yo me vaya y nos va a dejar un consolador. Y miren qué importante es que el Señor ya empezaba a hablarles de un mover del Espíritu Santo, de que iba a venir el Espíritu Santo, una de las personas de la Trinidad. Y la verdad es que cuando estábamos leyendo con mi esposa, habíamos tenido la oportunidad de leer algunos libros del Antiguo Testamento, y ya hay una preexistencia de Cristo, del Espíritu Santo, del Señor, cuando en Génesis dice hagamos al hombre. Y empezamos a darnos cuenta que también Isaías, ay de mí, que yo he visto el poder del Señor, y él decía que él había visto la gloria del Señor. Entonces todo eso nos da a entender de que ya había una existencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de hechos, creo que hermano Jorgito habló el sábado pasado, y él nos comentaba algo de los hechos del Espíritu Santo. Hermano Hugo también nos mencionaba que se debería llamar hechos del Espíritu Santo, porque realmente ahí empezó a haber un mover del Espíritu Santo, ya cuando el Señor les dice, miren, voy a resucitar y los voy a ver en tal lugar. Y ahí empezó el Espíritu Santo a trabajar en las vidas de los apóstoles. Empezamos a ver en el libro de Hechos que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y también dice, hijos e hijas van a profetizar. Mire qué importante es Amén. Que el Espíritu Santo empieza a hacer el movimiento generacional en nuestras vidas, en nuestros matrimonios. Y qué importante, porque al final tenemos que entender de que Él nos va a guiar cada día hacia el Señor, ¿verdad? Hacia el Señor Jesús. Y algo que también nos llamó mucho la atención es que en el libro de Hechos también habla de que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero empezamos a investigar un poquito, y realmente no es solo de hablar del Señor, sino que es de todo el que invoque el nombre del Señor. Pero el invocar el nombre del Señor lleva inmerso el aprender a depender de Él, el aprender a confiar en Él. Hemos estado aprendiendo la palabra en griego que es pisteos, que es de confiar, de creer. Y realmente eso lo que nos va a traer es una transformación plena en nuestras vidas. Y también cuando Pedro empieza a predicar, pero empieza a hacerles ver sus pecados, empieza a hacer, tal vez no como juzgarlos, sino él quería ubicarlos. Él quería ubicar a las iglesias que estaban ellos predicando. Quería ubicarlos primero. Mira, estamos haciendo mal esto. Entonces, ahí empieza a haber un mover del Espíritu Santo. Y me gusta mucho porque en Hechos 9, del 9 al 12, podemos darnos cuenta de cómo el Espíritu Santo empieza a trabajar. Amén. No sé si me haces favor de... Sí, amén. Y dice, por 3 días estuvo sin ver y no comió ni bebió. Había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión, Ananías. Él respondió. Es Hechos 8, 9 al 12. Ajá. Perdón, ya se ve. Es que hablaba de Felipe. Mis hermanos ahí hablaban de Hacía Felipe. tiempo había en la ciudad cierto hombre llamado Simón que practicaba la magia y engañaba a la gente de Samaria, diciendo ser alguien grande. Todos estaban atentos a él, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este sí que es el poder de Dios, llamado grande.
le presentaban atención porque con sus artes mágicas les había asombrado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe mientras anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aún Simón mismo creyó, y una vez bautizado, él acompañaba a Felipe y viendo las señales y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Miren, mis hermanos, a mí me impactó cuando dice que desde el más pequeño hasta el más grande. Miren qué importante es aprender a ser guiado por el Espíritu Santo, porque realmente Simón hacía magia, y muchos creían y muchos se dejaban ir por las cosas que hacen. Yo creo que si lo traemos hoy a colación nos damos cuenta de que existen falsos profetas, falsos ministros, y por eso es necesario nosotros estar despiertos a la voz del Espíritu Santo, estar despiertos a ser guiados por el Espíritu Santo. Pero miren qué importante es lo que Felipe, porque Felipe le tuvo que haber predicado para que él se convirtiera. Y no fue Felipe en sí el que hizo que Simón creyera, porque al final era un hombre común y corriente, como nosotros, pero tenía algo diferente, que estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Miren la importancia de estar lleno del Espíritu Santo, la importancia de saber de que Cristo dejó al Consolador, Cristo dejó a un consejero que es el Espíritu Santo. Y miren cómo empieza a haber este tipo de situaciones en los hechos de los apóstoles. Empezamos a ver hasta Apocalipsis como el Señor Jesús habla a través, oigan lo que el Espíritu les está diciendo a las iglesias. Miren qué importante es el ser lleno del Espíritu Santo, porque para Felipe y todos ellos, para Pedro, para Pablo y todos ellos que anduvieron predicando, ver ese mover del Espíritu Santo, ver cómo se cumplía cada una de las cosas que Jesús les estaba diciendo, y la palabra de, les conviene que yo me vaya. Esto era parte de las conveniencias de que Jesucristo muriera por nuestros pecados y que resucitara y que Él esté a la diestra del Padre. Pero dejó al Consolador, que era el Espíritu Santo, y que Él era el que iba a ir guiando, Él era el que guiaba a Felipe en las prédicas. Y por eso es necesario que nosotros aprendamos a ser guiados, aprendamos a buscar del Espíritu Santo, aprendamos a buscar cada día más, usted y yo, teniendo la responsabilidad plena de saber de que si estamos en este mundo y no le pertenecemos al mundo, sino que somos de Cristo, nuestra obligación es permanecer en el Espíritu Santo. Y es hablar, y que nadie nos pueda engañar a los nuestros. Imagínense, de niños y grandes, escuchando a un adivino, escuchando y creyendo lo que él decía. Pues tengamos cuidado si usted tiene hijos, nietos, aprendamos a aprender a escuchar al Espíritu Santo. Que nuestro anhelo sea oír la voz del Espíritu Santo y aprender a ser guiados. Realmente yo creo que lo que me gusta mucho de esta parte introductoria es que Pedro les dejaba ver la condición en la cual estaban. Yo creo que usted y yo, nuestra condición tiene cada día tiene que ser, necesito del Espíritu Santo. Amén. Porque sin Él es imposible, mi hermano. Sin Él es imposible que nosotros podamos caminar. Uh-huh. Sin Él es imposible que nos pueda guiar a cada día más a ser como Jesús. Entonces, la idea de aprender a ser guiados, la idea de tener al Espíritu Santo es que Él nos vuelva a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Porque Él nos va a ir a guiar, Él nos va a preparar, Él es el que nos va a preparar en esta tierra. Y Él es el que nos va a preparar para la venida de Cristo Jesús. Entonces, para ir aterrizando un poco más en cómo ser guiados por el Espíritu Santo, vamos a leer Gálatas 5:16, y dice, digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Esta es la Reina Valera. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual,
pureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Esto es lo más importante. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. No seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. La verdad es que cuando leíamos Gálatas 5:16, cuando leíamos versículo por versículo y entendíamos el hecho de que dice que los que viven en la carne no pueden vivir en el Espíritu porque estos dos son contrarios, que quiere decir que si habita nuestra carne el Espíritu no habita en nosotros. Y si habita el Espíritu en nosotros, entonces va a habitar menos de nuestra carne en nosotros. Y cuando leíamos todo lo que dice de las obras de la carne, las obras de la carne, las que, la verdad es que yo le decía a Ever, la verdad es de que en introspección hay muchos días del año, del mes, en las que no está el Espíritu habitando en nosotros. ¿Por qué? Porque si el Espíritu habitara en nosotros, diéramos frutos en vez de dar obras de la carne, porque yo creo que sin ir tan, o sea, cuando habla acerca de tal vez dice uno, bueno, no hago borracheras porque no consumo alcohol, pero igual a veces hacemos enemistades, a veces tenemos pleitos, a veces hay celos en nosotras, en nosotros, a veces hay ira a la hora de corregir a nuestros hijos, no lo hacemos con sabiduría. Y usualmente es porque estamos dejando que sea nuestra carne la que nos gobierne. Y cuando dice aquí que son contrarios, que quiere decir que si yo estoy actuando en mi carne, eso quiere decir por resultado de que el Espíritu no es el que está obrando en mi vida y que no le estoy dando lugar al Espíritu. Pero lo que más nos impactó es cuando dice de que no son de Cristo los que el Espíritu no habita en ellos. Y nosotros nos poníamos a pensar, Señor, entonces, cuando hay mucho de nuestra carne haciéndose, dándose a conocer, dándose a ver, entonces tu Espíritu no está en nosotros y entonces por ende no somos tuyos. Al final tenemos que permitir que el Espíritu nos guíe, pero para lograr que nos guíe tenemos que rendirnos a nosotros mismos, rendir nuestra carne. Yo le decía a Ever, la verdad es que inclusive rendirnos todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días nos levantamos seres humanos, pecadores, con tantas cosas en nosotros, como dice aquí, con tantas obras de la carne en nosotros. A veces nos levantamos de mal humor, a veces nos levantamos con pensamientos que no vienen del Señor. A veces nos levantamos o a veces en el día dejamos que las obras de la carne se hagan más y más fuertes en vez de entregárselas al Señor y permitir que sea el Espíritu el que obra en nosotros. Yo le digo de verdad es de que cuando dice que el Espíritu da testimonio es porque el Espíritu es el que nos hace dar frutos de arrepentimiento, dar frutos del Espíritu que vienen de Él, y por lo mismo nos volvemos personas que dan testimonio de Cristo, porque estamos dejando que sea menos nuestra carne, menos nuestro orgullo, menos nuestra concupiscencia y más el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Qué importante es eso, porque realmente, bueno, lamentablemente hay carne en nosotros, somos cuerpo, alma y espíritu. Están, se podría decir, esos dos árboles donde uno puede dar frutos de la carne y otro puede dar frutos del espíritu. Entonces, realmente lo
entender eso es bien confuso. Y yo le digo a mi esposa, qué difícil es, porque realmente Pablo menciona más adelante, empezamos a estudiar un poquito, que Pablo menciona mucho eso, de que hay cosas que, o sea, el mostrar debilidad no quiere decir, es que vos no sos evangélico, porque no, realmente, mire mi hermano, somos humanos, todos, el cuerpo de Cristo, todos somos humanos, tenemos carne, a veces nos enojamos, usted va al colegio y tal vez va en el tráfico, se enoja, se le cruza a alguien, o póngale que esto de ahora las tarjetas, o en los bancos, o lo asaltan, o mira usted injusticias. ¿Qué es lo que produce en usted ese tipo de situaciones? Y ese es el problema, de que entonces uno dice, bueno, tenemos 2 arbolitos dentro de nosotros, ¿cuál de los 2 árboles es el que más está dando fruto? Y a mí me gustó mucho. Perdón, la verdad es que inclusive en el 24, cuando dice que porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La verdad es que yo le decía a Ever, esto es lo que tenemos que hacer todos los días. Crucificar nuestra carne, crucificar nuestros deseos, nuestras pasiones. Yo creo que como seres humanos todos estamos expuestos a tentaciones, a deseos. Tal vez hay cosas en nuestro corazón que obviamente no se las decimos a nadie porque qué pena, pero hay cosas en nuestro corazón que no agradan al Señor, hay cosas en nuestro corazón que son de nuestra carne. Y la verdad es de que inclusive recordando en cuando Jesús dice que no es lo que entra por nuestra boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Y la verdad es que hablábamos con Ever al respecto de que muchas veces de qué se está llenando nuestro corazón, porque eso es lo que a veces está saliendo de nosotros, sí. De nuestros deseos, de nuestras pasiones, de dejar a nuestra carne, en vez de quererla crucificar, queremos, no, yo, mi ego, como dice aquí, no seamos vanidosos, irritándonos. Yo le decía a Ever, la verdad es que el matrimonio fuera mucho más sencillo y práctico si realmente uno rindiera esa carne, crucificáramos esa carne todos los días y fuera el Espíritu Santo el que realmente habita en nosotros. Nosotros de las cosas que hablábamos a la hora de hablar con respecto a esto, decíamos cuántas veces hemos realmente anhelado al Espíritu Santo. Yo creo que la verdad es que creo que somos los primeros a los que Dios nos está hablando con este tema, porque nos hizo entender cuántas veces dejamos que nuestra propia carne, nuestros propios deseos, inclusive lo que tal vez pensamos que queremos y anhelamos, vaya encima de lo que realmente el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros. ¿Cuántas veces no lo anhelamos como tal? O sea, sabemos que está el Espíritu Santo, que es el Consolador, que está en medio de nosotros, pero realmente cuando no damos frutos del Espíritu Santo, no estamos anhelando al Espíritu Santo, no lo estamos buscando. Y es que realmente para ser guiados por el Espíritu Santo, hacemos mucha mención de las obras de la carne y los frutos, porque realmente si queremos ser guiados por el Espíritu Santo, tenemos que doblegar nuestra carne. Y dice, los que practican. Mi hermano, eso se vuelve una práctica. Y mi esposa decía algo bien importante cuando dice, no es lo que contamina lo que entra, sino lo que sale. Usted y yo sabemos qué cosas malas tenemos. Usted y yo sabemos, no nos tienen que venir a decir, mira, esto es malo, esto es bueno. Usted sabe qué es malo, usted sabe qué es bueno. ¿Qué es lo que usted va a sacar de su corazón a la boca? Por eso dice, cuidado con los deseos del corazón, porque el corazón es engañoso. Mira, hermano, a veces metemos los sentimientos en muchas cosas, empezamos a meter victimización en muchas cosas, y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor lo que quiere es que vivamos una vida plena, una vida libre, y realmente me gustó mucho la definición de la obra de la carne, y dice que es todo aquella intención, todo aquel motivo, aquella obra, aquel pensamiento que no complace al Señor, que no complace a Dios en cualquier grado. O sea, mi hermano, definitivamente usted sabe qué es lo que no le agrada al Señor. Y por eso mi esposa me decía, mira, fíjate que hay cositas que yo no me siento bien haciendo esto, no me siento bien haciendo lo otro.
Y qué bueno, porque el Espíritu Santo lo está redarguyendo a uno. Y cuando usted sabe que es malo y aún así lo practica, ahí se vuelve pecado, mi hermano. Entonces hay que tener cuidado mucho con eso, porque realmente uno tiene que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Aprender a escuchar palabras, como decía mi esposa, cada día sería bueno que tal vez no lo hagamos como una costumbre, sino que lo hagamos con la plena conciencia de que quiero agradar al Señor. Uh-huh. Señor, hoy vengo a llevar a la cruz mi carne, hoy doblego mi carne, que sea menos de mí, que sea más de ti. A medida en que nosotros empecemos a hacer eso, vamos a permitir que el Espíritu Santo nos vaya guiando y empiece a hacer esa labor que hace y que empezó a hacer en los hechos, que uno empezó a ver que se convertían y que hasta 3,000 personas y quedaban y hablaban en lenguas. Y ahí es donde vamos a ver a esta otra parte que es bien importante. El poder ser guiados por el Espíritu Santo, el dejarnos guiar por el Espíritu Santo, el doblegar nuestra carne, va a empezar a traer un ambiente de responsabilidad a nuestra casa, uh-huh, a nuestro hogar, a nuestro cuerpo. Porque tenemos que entender de que el Señor Jesús no viene por individuales, viene por un cuerpo. Entonces, hermano Jorgito habló algo que me gustó, de los dones del Espíritu Santo. Y que eran para edificar el cuerpo. Son específicamente, no a todos se les dio ciertos dones, pero al final son para edificar el cuerpo de Cristo. Uh-huh. Y los frutos del Espíritu, usted y yo somos responsables de ir teniendo esos frutos. Hermano, ¿y cómo le hago yo para obtener esos frutos? Dejándose guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo se va a dejar guiar por el Espíritu? Doblegándose, haciendo lo que el Señor le dice. Ahí está la palabra del Señor, ore, lea, busque del Señor. Y no solo lo haga usted, búsquelo en familia. Es muy difícil, cuesta hacer tiempo, pero nosotros entendemos de que, por ejemplo, nosotros trabajamos ya prácticamente solo a la casa, solo a dormir a veces y todo. Pero mire, mi hermano, si usted duerme 8 horas, tiene 16 horas para en el día y trabaja. Y si usted está en el tráfico, dígale Espíritu Santo, uh-huh, yo me rindo, yo quiero que sea menos de mí. Y empiece a hacer su introspección que hace mi esposa. Dice, yo no hice esto no te agrada, Señor. Yo me enojé, y ahí dice que es obra de la carne. Sí, la verdad es de que cuando leímos de que es nuestra obligación dar frutos del Espíritu, porque al final dice que la carne es contraria al Espíritu y el Espíritu es contrario a la carne. Si hay carne, no hay Espíritu Santo en nosotros. Pero también dice en la Biblia de que el que es hijo de Dios, o sea, el que es de Cristo, el Espíritu habita en él. Porque el Espíritu da testimonio en nuestras vidas. El testimonio es los frutos del Espíritu. Por ende, nuestra obligación es dar esos frutos del Espíritu. Amén. Yo creo que, ¿cómo ser guiados por el Espíritu? Primero creo que tenemos que también detectar si estamos dejando que el Espíritu nos guíe. Porque si no estamos dando frutos, mi amado hermano, es porque el Espíritu no está en nosotros. Es porque es nuestra carne. La verdad es de que leíamos en Apocalipsis donde les dice a los que fingen ser iglesia de Cristo. En Apocalipsis 3, si quieren se los leo. En Apocalipsis 3 habla, yo tengo los 7, dice, escribe el ángel de la iglesia a la iglesia de Sardes. Yo tengo los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Escucha lo que voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que tienes fama de obedecerme fielmente, pero la verdad es que no me obedeces. Así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún estás haciendo bien, porque estás a punto de no seguirlo haciendo. Pues he visto que no obedeces a mi Dios. Acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios y vuelve a obedecerlo. Arrepiéntete. Si no lo haces, iré a castigarte cuando menos lo esperes. Llegaré a ti como ladrón que nunca sabe cuándo llegará a robar. Sin embargo, en Sardes hay algunas personas que no han hecho lo malo. Por eso andarán conmigo vestidos con ropas blancas, símbolo de victoria y santidad, pues se lo merecen.
Y eso quiere decir que al final no solo es el hecho de llamarnos hijos de Dios, tenemos que dar frutos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros lo entendimos, hermano, la verdad es que dice uno, nos falta un montón. Inclusive a veces no anhelamos esa llenura del Espíritu, no anhelamos esos dones, nos conformamos con tratar de ser buenos cristianos, con tratar de obedecer en algunas cosas, como le habla a esta iglesia. Tratar de, bueno, nos vemos bien como matrimonio en la iglesia, adoramos, cantamos, pero en nuestra casa no estamos dando frutos del Espíritu. Como personas no hay frutos del Espíritu en nosotros. ¿Qué frutos del Espíritu pueden ver sus hijos en usted? Inclusive nosotros nos hablábamos a nosotros y decíamos, tenemos que anhelar la llenura del Espíritu Santo en nuestros hijos. Ustedes, inclusive el inculcarle a nuestros hijos que ellos anhelen esa llenura del Espíritu, se ha perdido tanto porque hemos caído tanto en la rutina, en solo llamarnos hijos de Dios, solo llamarnos de que Cristo está en nosotros. Pero si en la misma Biblia dice que el que no está lleno del Espíritu no es de Cristo. Al contrario, el que está lleno del Espíritu es hijo de Dios, porque el Espíritu da testimonio. Y eso nos va vueltas y vueltas, porque decíamos nosotros, Señor, ayúdanos a mostrarles a nuestros hijos, inclusive ese es el anhelar de tu Espíritu Santo, porque es cierto, podemos ser buenas personas, aparentemente, porque al final la carne que vive en nosotros no se va a ir. Porque es nuestra naturaleza, es parte de lo que somos. Y lo único que va a hacer menguar esa carne es el Espíritu Santo. Amén. Porque dice que el Espíritu Santo es contrario. O sea, si queremos menguar nuestra carne, tenemos que aumentar el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros hablábamos acerca de cuántas veces hemos contristado al Espíritu Santo en nosotros, dejando que nuestra carne sea la que salga, sea la que mande, sea la que gobierne, porque si dice que la carne es contraria al Espíritu, si yo quiero que mi carne gobierne, obviamente el Espíritu Santo no va a estar en mí. No van a haber frutos del Espíritu, ni dones del Espíritu, ni va a haber un mover, y entonces no voy a ser hija de Cristo. Amén. Qué importante es eso, y eso es lo que estábamos hablando en este punto, y es la responsabilidad de cuerpo. Usted y yo vamos a la iglesia no por ir a la iglesia o por voy a cumplir un horario o uno X o Y motivo. A veces no es que si no me va a ir bien en el día, por eso voy a ir. No, mi hermano, usted y yo vamos a la iglesia porque tenemos que formar cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo dice que vino, pero Él vino a preparar a la novia. Es como cuando usted se va a casar o empezó a ver usted dónde se iba a casar, empezó a ver quién lo iba a casar, quién iba a ser el licenciado que lo va. Entonces empezó usted a ver a esta persona y empieza a hacer usted su lista de invitados. Mire qué importante es el Espíritu Santo en nosotros, que nos está preparando como iglesia. Son 7 iglesias las que hablan en Apocalipsis, a las 7 iglesias les habló y a todas. Y me llama la atención, estábamos viendo que aparece en rojo cuando habla Jesús. Y cuando empieza a decir, dice, hoy, permítame, vamos a ver, aquí lo tengo. Dice, si alguien tiene oídos, que oiga y ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Entonces, mi hermano, entendamos que no es individualmente. Tenemos que aprender. Yo tengo el compromiso y la responsabilidad de que mi esposa dé frutos. Ella tiene el compromiso y la responsabilidad de que yo dé frutos. Me gustaba mucho cuando Pastor una vez dio unos temas de fe corpórea. Me gusta un montón porque uno aprende a no caminar solo. Es hasta que todos lleguemos. Y por eso, mi hermano, si usted hoy está pasando alguna situación, no camine solo. Usted tiene el Espíritu Santo ahí. Sí. Solo es de que usted lo anhele, se rinda, se humille y permita que Él empiece a obrar en su vida. Y no camine solo, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Usted puede acercarse a algún ministro, a algún hermano. Miren qué importante, porque hay unas versiones cuando dice, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Y hay una versión muy bonita que a mí me gustó.
no sé cuál es, pero si ustedes la tienen, le invito a que la lea. Y en Juan dice, les conviene que yo me vaya porque va a venir un consejero. Usted tiene su consejero ahí, mi hermano. Busque su lugar, una área en su casa, humíllese, derrame todo delante del Señor. Busque y empiece a buscar el mover del Espíritu Santo en su vida, en su casa, de veras, en sus hijos, porque no nos podemos conformar, amado hermano, solo con llamarnos buenos cristianos, fingir ser buenos cristianos, porque al final nuestra carne no va a menguar si no hay Espíritu Santo en nosotros, si el Espíritu Santo no se mueve, si no permitimos que sea el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Solo vamos a ser falsos cristianos porque al final no van a haber frutos. No vamos a edificar el cuerpo de Cristo. Vamos a seguir en nuestras mismas acciones, en nuestro mismo orgullo, nuestra vanidad. Vamos a seguir pensando que tenemos la razón en todo porque yo hago las cosas bien, pero de nada nos basta, de nada es suficiente si el Espíritu no da testimonio en cada una de nuestras vidas. Y eso nos confrontó demasiado porque ¿cuántas veces no hemos dejado que el Espíritu Santo se mueva en nosotros? Nos conformamos con solo leer la Biblia, pero aún así no tenemos el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo en nosotros. Algo que nos llama mucho la atención y yo creo que es parte también de aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, es que a veces uno empieza a decir, este no tiene, y empezamos a señalar, no es que porque dice que por los frutos los vamos a conocer, sí, pero el que va a conocerlo y el que va a dar testimonio es el Espíritu Santo, no. Porque muchas veces uno dice, es que este es cristiano, y ¿con qué actitud lo estamos haciendo? No, esas son disensiones, no, eso son obras de la carne. Amén. Entonces, el Espíritu Santo le va a dar testimonio de quienes están teniendo frutos. Y los que no, también el Espíritu Santo lo va a llevar a usted, a que ellos son parte del cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Si hoy estoy viendo yo algo diferente, si usted mira en nosotros algo diferente, es parte de los frutos. Parte de lo que el Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo, es el amor. Y es preocuparnos por el cuerpo. Es preocuparnos por los demás. Yo no puedo venir y decir, no, es que este no es cristiano porque no tiene estos frutos, este no da estos frutos. No, si no da esos frutos, el Espíritu Santo le va a dar testimonio y le va a decir, mira, ¿qué estás haciendo para que él dé fruto? Amén. Porque todos somos, en la fe corpórea, todos estamos responsables por los demás, por nuestros hijos. Yo soy responsable de que mis hijos den fruto. Amén. Yo soy responsable de que mi vida dé fruto. Yo soy responsable de que mi esposa... Tenemos que empezar a dar fruto. Tenemos que empezar a dar fruto. Nuestra semilla tiene que ir caminando. Y a mí me gustaba mucho porque realmente la palabra de Dios, hay mucha semilla ahí. Usted es tierra fértil. O usted decide qué tipo de tierra es. Si va a ser la que está entre espinos, si va a ser la de las piedras. Hay muchos afanes que nos desvían de todo esto. Amén. A mí me gustaba mucho en diciembre, en la iglesia se estuvo leyendo el Salmo 119 y me puse a leerlo, pero muy rápido. Y un día acá en enero me puse a leerlo. Y me gustaba mucho cómo David le dice, Señor, inclíname a mí, quítame todas aquellas cosas todo aquello que es vanidad, quítame todo aquello que me inclina a las malas prácticas de recibir, se podría decir como malos negocios o cosas que lo distraen del Señor. Y cuando dice, unifica mi corazón, porque muchas veces nuestro corazón está separado en un montón de trajines, de cosas. Y eso también no permite que el Espíritu Santo nos guíe. Amén. ¿Por qué? Porque estamos afanados. ¿Por qué? Porque estamos dejándonos llevar, por ejemplo, con estrés y un montón de cositas. Y es cierto, va a venir estrés a nuestras vidas. Van a haber tantas cosas porque es parte del caminar del cristiano. Cuando el Espíritu Santo también le pasa a uno exámenes, mi hermano. Amén. A mí me gusta cuando el Señor le dice, ¿y quién dices tú que yo soy? Uh-huh. Mi hermano, ¿quién dice usted que es el Espíritu Santo para usted? Bueno, el Espíritu Santo nos pasa un examen. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que es lo que yo hago en ti? ¿Quién dices tú que es lo que yo he sido dejado para tu vida y para los tuyos? Entonces, cuando uno empieza a ver eso, uno empieza a ver que tenemos que ser examinados
Amén. Y la idea de ser examinados, la idea de ser probados, es saber en dónde estamos parados. Me acuerdo que a veces hayan licenciados o en la universidad y todo, y decían, bueno, vamos a pasar un test. Pero realmente uno dice, ahorita sí, qué difícil, porque no nos digo que estudiáramos, ¿no? Pero realmente algo que uno entiende es que uno pasa un test a los alumnos, y es porque uno quiere saber en qué parte están ellos. Igual el Espíritu Santo. Diariamente las pruebas, las luchas, todo el trajín diario, todo eso. También cuando uno viene y se humilla delante del Señor y empieza uno a introspección, el Espíritu Santo también empieza a decir a usted, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás parado? Mira, tenemos que continuar. De usted depende ir abonando esa tierra, de usted depende ir abonando esa semilla que está entrando. Porque acuérdese que también se siembra, cuando hablábamos al principio de los 2 arbolitos, ¿qué es lo que usted le está dando de comer? Me llamaba la atención mucho una historia, no sé si ya la había compartido, creo que fue un discipulado, y era un nativo americano de una tribu cherokee. Le dice a su nieto, le dice, hay 2 perros, uno bueno y uno malo. ¿Quién crees que va a ganarles? Y él le dice, el perro malo lo va a devorar al bueno. Y él solo se ríe y le dice, no, es el que tú le vas a dar de comer más, porque él va a crecer más. Mi hermano, ¿a qué le estamos dando de comer más? ¿A nuestra carne o al espíritu? O a nuestro espíritu. Entonces realmente el espíritu es ese sembrador, es ese jardinero que está ahí haciendo crecer esa semilla. Pero acuérdense que también el Señor respeta, Dios libre albedrío. Y usted va a decidir qué es lo que usted va a sacar de su corazón, qué es lo que usted va a sacar cada día. Y eso usted lo va a decidir. En Romanos 8 dice, victoriosos en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Con esto, hermano, queremos que se quede en su mente y en su corazón, que analice realmente si usted ve obras de la carne en su vida, y que la obra de la carne es todo aquello que no agrada al Señor. Y empiece a anhelar más el mover del Espíritu Santo en su vida, en su familia, en sus hijos. Una vez más, gracias por sintonizar el programa, gracias por tener un corazón dispuesto a escuchar, porque el Señor siempre tiene algo para nuestras vidas. Los esperamos en el servicio todos los sábados a las 4 de la tarde en el salón de Juvelín. Nosotros somos los esposos. Tiene Atul. Y la verdad es que muchas gracias por abrirnos el espacio en su hogar. Y mire, hermano, esto es para que aprendamos a crecer juntos. No crezcamos cada quien por su lado, crezcamos todos juntos, que yo creo que esa es parte de lo que el Espíritu Santo vino a hacer, a preparar a la novia para que un día la novia diga, ven ya. Pero realmente si no tenemos al Espíritu Santo, como decía Pablo, no podemos ser llamados hijos, hermano. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.